El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal, donde pueden opinar, hablar, discutir sobre la televisión nuestra de todos los días, en aquellos temas que más nos interesan, como el tema que presentaremos hoy, sobre la violencia en televisión. Para hablar de este tema y de otros temas pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.canal1.com.co, a través del correo electrónico defensortv1@gmail.com o a través de nuestras redes sociales, estas que aparecen en estos momentos en pantalla, para ponerse en contacto con nosotros y transmitirnos sus inquietudes, porque todos somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. La violencia ha acompañado a la televisión de la misma manera y tan cercanamente como ha acompañado a la sociedad desde los tiempos primeros. Aparece como un ingrediente en todos los géneros y en todas las narrativas televisivas. Pero ¿es de veras inevitable tener violencia en dramatizados, noticias, programas infantiles? ¿Está bien tratada la violencia, bien enfocada? Preguntas necesarias y pertinentes. Para abordar con rigurosidad este tema y otros interrogantes, hemos invitado a la analista, politóloga, docente e investigadora Laura Gil, muy conocida en estos escenarios. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias por la invitación, Mario. Es un gusto tenerte aquí. Laura, les hemos preguntado a algunos de los televidentes cómo perciben la influencia, la afectación de los temas de violencia en ellos como audiencias. Veamos qué contestar. Pues creo que no influyen directamente, pero pues sí causan un impacto al verlos. Pero más allá de que trasciendan mi vida, no. Considero que no influyen. Entiendo que se trata de una ficción y una puesta en escena, entonces tengo claro ciertos contenidos no afectan, pero hay otros contenidos como los que ocurren en la realidad que sí tienen una trascendencia en la vida, no solo mía, sino de la de todas las personas. Y son los contenidos que hay que empezar a tratar para pensar un país nuevo, una sociedad nueva. Los televidentes comienzan a tener conciencia, no es una cosa automática. Yo veo televisión violenta y entonces salgo iracundo a agredir a mis vecinos. No, no hay una dirección directa, Mario, eso está claro. A veces ha habido casos, digamos, en los que sí ha habido, digamos, un llamado, una incitación a la violencia directa, no aquí, pero en otros lugares. Lo que sí yo sí creo es que sí hay una afectación indirecta, sobre todo en menores. ¿Tú crees que nos hemos ido acostumbrando? ¿Es tanta la insistencia de la violencia en televisión que nos hemos ido acostumbrando como televidentes a la violencia y ya la aceptamos y ya no protestamos como antes? Depende de qué quiere decir nosotros. O sea, yo creo que como colombianos nos hemos acostumbrado a la violencia en el país y entonces, por supuesto, nos hemos acostumbrado a la violencia en televisión, pero cuando hablamos, por ejemplo, de afectación indirecta, hablemos qué tipos de afectaciones. Por ejemplo, estudios que estuve revisando en Estados Unidos muestran que la gente que ve, digamos, mucha ficción violenta, muchos dramatizados violentos, que ve mucho noticiero violento, sufre mucho más temor que el resto. Y, por ejemplo, que en Estados Unidos pertenecen a grupos del pro-gun, es decir, de los que apoyan la tenencia de armas, más que al grupo de los que se oponen a la posesión de armas. Yo creo que hay una afectación indirecta, Mario, pero a mí lo que me parece es que hay que empezar, digamos, cuando hablando de este tema, empezar a diferenciar cosas. Por ejemplo, temas de horarios. O sea, creo que es importante hablar, bueno, en dónde se pone la imagen violenta y cómo se pone la imagen violenta. Y no es lo mismo ponerla en un noticiero que ponerla en un dramatizado. Y yo creo que todas esas cosas importan. Lo grave, ¿sabes qué es para mí? Lo grave es que uno debería ser capaz de prender el televisor
prender un noticiero y poder decir la línea editorial de este noticiero con respecto a la imagen violenta es esta. Y yo creo que no hay ningún noticiero en el país Que la tenga definida. que la tenga definida. O sea, o por lo menos que la haya transmitido lo suficiente como para nosotros, televidentes críticos, poder tenerlo claro. Bien. Y si le preguntáramos a los periodistas y si le preguntáramos a los realizadores y a los televidentes, ¿es posible hacer televisión que se vea, televisión con altos márgenes de audiencia, despojada de narrativas de violencia? No creo, porque creo que si vivimos en un país violento, obviamente va a haber narrativas de violencia en los noticieros y en los dramatizados, porque nosotros buscamos vernos nosotros mismos en la televisión, pero creo que hay formas de hacerlo. Si le pongo solo un ejemplo, en Estados Unidos hace 30 años no era muy raro que se mostrara un cuerpo, un cadáver. Eso se rompió, y se rompió cuando comenzó a haber dudas sobre la veracidad de las cifras que estaba dando el gobierno sobre los muertos militares, las bajas en combate militares en Vietnam. Sí. Exactamente, cuando empezó a haber dudas sobre eso. Entonces, empezó a tener un interés público sin mostrar los ataúdes que bajaban de los aviones desde Vietnam, porque tenía un interés público, que era decir, miren, el gobierno nos está mintiendo. El tema acá es el interés público de la imagen. ¿Cuándo sirve para la historia que estamos contando y cuándo es gratuita? Una afectación, y casi que la descartaríamos, es la incidencia directa en comportamientos violentos. Pero la otra que podríamos mirar es la sensibilidad de las audiencias. Ante tanta exposición, ¿se va perdiendo un poquitito de sensibilidad, de sentido de dignidad, de aprecio por los valores? Yo sí creo, pero tampoco creo, digamos, que la función de la televisión sea por sí sola mantener los valores vivos en la sociedad. Lo que yo creo es que hay que mostrar la violencia, lo mínimo de violencia necesaria para lograr el efecto deseado. ¿Y qué es, por ejemplo, en un noticiero el efecto deseado? Es poder contar la historia. Que es la pregunta que le hacen a uno los reporteros cuando uno habla con ellos sobre sus formas de narrar la violencia. ¿Dónde comienza lo morboso? ¿Dónde está la raya que hace que una imagen sea necesaria y cuando ya sea afectación y sea sobreexposición? Claro, pero no solo del televidente. Es que aquí cuando hablamos de morboso, no estamos hablando de sangre. Y yo te puedo poner un ejemplo donde yo sí creí que la televisión colombiana se equivocó mucho. Y es en el trato a los secuestrados inmediatamente después de las liberaciones. A mí me parecía que al entrevistar a un secuestrado que había pasado años de privación de la libertad, inmediatamente en sus primeros años, en sus primeros minutos de libertad, se estaba violentando la integridad, no solo del televidente, claro, sino también del entrevistado. Y ahí me parece, por ejemplo, que ahí no hay sangre, ahí no hay, pero es igual violencia en la televisión. Es cómo tratamos un hecho de violencia en sus sus aspectos más generales, sin transgredir los derechos de nadie. Muy bien. Sobre este tema también hablamos con Felipe Oropesa, que es subdirector de televisión de la UNAM, la Universidad Autónoma de México, en temas de televisión. Le preguntamos qué tan necesarios son estos contenidos en la pantalla y esto nos respondió. Por principio, yo creo que la violencia en la televisión es muy maligna, muy insana para la juventud, para los niños, porque la violencia se ve desde las caricaturas, ¿sí? Los jóvenes ven también programas donde la violencia es parte de ella, y todavía tratar de utilizar la violencia para vender rating me parece muy insano, ¿sí? Me parece que no es exactamente la realidad de nuestros países. La violencia con fines de marketing, ¿no? Una cucharadita
un ingrediente de violencia porque eso produce audiencia. Yo creo que es la fórmula más fácil, la más facilista. ¿Sabe? Cuando lo escuchaba, Mario, ¿en qué estaba pensando? Estaba pensando en dos casos. Uno, en la muerte del mono Jojoyo, aquí. A mí sí me impresionó mucho cómo se mostraron las fotos de este cuerpo desmembrado. Es más, no solo en televisión, en la prensa El Espectador lo puso en la primera página. Ni siquiera en las páginas interiores, en la primera página. O sea, yo tengo un hijo menor que quedó, un chiquito de 8 años a la época, que quedó muy, muy impresionado de este cuerpo digamos, casi que desmembrado en primera página. Y sabe, eso por un lado. Y saben que estoy pensando en Charlie Hebdo. Charlie Hebdo fue uno de los casos más cubiertos en los últimos años de un hecho violento. ¿Usted recuerda haber visto algún cuerpo en las oficinas de Charlie Hebdo? O sea, ¿alguien habrá proyectado eso? Porque yo no lo vi. Es como si el periodista sintiera que no tiene la suficiente credibilidad y pervirtiera el orden narrativo, y para generar veracidad, entonces tiene que mostrar con tal grado de detalle para que le crean. Eso significa que hemos perdido credibilidad en el campo periodístico. Mario, y que se han dejado manipular los periodistas, porque esto es muchas veces manejado por fuentes oficiales. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando en esas imágenes que vemos casi todas las noches, ¿no? De cuerpos de guerrilleros abatidos, ¿no? ¿Verdad? O sea, cada día y medio, si no es todos los días en los noticieros, vemos una imagen de la cámara pasando por unos cuerpos que nos están mostrando. ¿Por qué no se puede leer eso? ¿Por qué hay necesidad de mostrar 5, 6, 7 cuerpos? De pronto para saciar algunas ansiedades, para saciar alguna sed que tiene por ahí cierto sector de la audiencia, ¿no? Bien, Felipe Jaramillo actualmente es el director de planeación del canal local de Telemedellín. Él analiza este tema desde otra orilla. Por eso le preguntamos si los contenidos de televisión están impregnados de violencia, aún en su canal, pero también en la televisión pública y en la televisión nacional. Veamos. La violencia, la sexualidad, las perversiones siempre serán cosas que muevan al ser humano, porque el hombre es violento, el hombre es sexual y el hombre es perverso. Entonces, ese simplemente es un reflejo de él, inclusive es el reflejo de un yo que muchas veces no quiere salir de este cuerpo y que se ve reflejado con cosas que quisiera ver. Entonces, la violencia simplemente es un elemento inherente al ser humano, pero no necesariamente para poder tener audiencia nosotros tenemos que tener violencia. En Colombia estamos haciendo en este momento contenidos audiovisuales que no necesariamente son violentos y que empiezan a ganar en el territorio. En los pasados días, Catalina, pues simplemente Señal Colombia barrió, inclusive con la televisión privada, y mostró que simplemente podíamos competir contra las narconovelas, contra las bionovelas, contra todas estas series que tienen como eje central la violencia, la sexualidad y las perversiones del ser humano. Que son connaturales, pero que también son evitables. También hay casos excepcionales de narrativas que no necesariamente son positivistas intencionalmente, pero que narran otros aspectos de la vida humana que también complementan lo que somos. Sí, claro. En el Canal 1 hay un programa internacional que a veces tiene contenidos fuertes o contenidos de violencia y que son impactantes. Veamos. Con Canal 1, conocer lo que sucede en América Latina es posible. Todas las noches los televidentes se pueden conectar para ver Primer Impacto. Y seguiremos al tanto, por supuesto. Un programa informativo producido por Univisión y transmitido de lunes a viernes a las 10:15 de la noche. Primer Impacto cuenta con un formato tipo noticiero que tiene lugar en estudio y en distintos puntos informativos. Es presentado por Bárbara Bermudo y Pamela Silva Conde. Dentro de sus contenidos cuenta con un reportaje noticioso, videos y fotos que tocan temáticas fuertes e impactantes que suceden en distintos países de Latinoamérica. Es revelador de aquellos temas que podrían tener baja censura, pero que valen la pena conocer. El estilo de este programa es ofrecer al público un género distinto a la hora de informar.
Así que recuerden que por Canal 1, después del noticiero CMI, Primer Impacto informa sobre lo que acontece en América Latina. Bien, el drama, la violencia, el miserabilismo. Se ha puesto de moda, por ejemplo, en los canales privados, en los noticieros de los canales privados, hacer mucho énfasis en los arranques de los noticieros de imágenes de violencia, cámaras de seguridad, cámaras de policía, cámaras de ciudadanos. ¿Tú cómo ves ese fenómeno que es, digamos, el primer lugar que ocupa en la agenda de los noticieros? Bueno, primero lo veo como un fenómeno que reduce la noticia, o sea, que no la presenta contextualizada y que reduce también mucho el alcance de un noticiero. Pero sobre todo, digamos, lo que a mí me parece de estas cámaras es que perpetúan estereotipos. ¿En qué sentido? Muestran, por ejemplo, el muchacho indigente con la barba y el pelo largo que se lanza a robarle la cartera a la señora, o el que se sube a vender en Transmilenio y saca el cuchillo, y todos tienen como una característica, digamos, casi que similar, y lo que hacen es perpetuar estereotipos, porque yo diría que si uno dice como noticiero, listo, yo voy a hacer esto, voy a empezar todos mis noticieros con una imagen de violencia. Lo que uno pediría es que no encasillara a la gente, que mostrara hechos de violencia en todos lados, tanto a víctimas como perpetradores de los hechos de violencia. A veces varían los... ¿Entiendes a qué me refiero? O no siempre mostrar la víctima, siempre la señora blanca del estrato 4 o el afrocolombiano que es el agresor. O sea, una cosa que permita romper un poco el estereotipo y mostrar que los fenómenos de violencia van más allá. Pero también sucede con otros imaginarios, por ejemplo, con ubicaciones geográficas, con residentes en zonas vulnerables, en barrios deprimidos. O sea, pobreza asociada a delincuencia. Absolutamente. Y ahora se ha puesto de moda, lamentablemente, el hecho de que lleve un distintivo de un club. Y asocia el periodista de manera facilista que usar una camiseta es sinónimo de violencia, sinónimo de barra brava, de barra agresiva. Brava, sí. ¿No? Entonces, por eso es que yo le tengo tanto miedo al poder de las imágenes cuando están así, sin contextualizar. Y sobre todo cuando son imágenes muy, muy fuertes. A veces nos quejamos de que los contenidos de violencia en la televisión colombiana son altísimos. Pero los enlatados de los domingos por la tarde producen un enorme rating. En las salas de cine, esas películas de acción del primer minuto al final de la película generan enorme atención. La responsabilidad social es diferente. Claro. La responsabilidad social es diferente. A mi hijo de 10 años yo decido si va o no va al cine y qué va a ver. Yo en el televisor a las 3 de la tarde con el enlatado tengo mucho menos control. Claro, y en Internet, la televisión que se trasplantó a Internet, donde tú puedes ver esos contenidos a las 9 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, donde ya no tienes control sobre las franjas, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, ¿sabes lo que yo le pediría más que nada a los canales? Lo que para mí es más frustrante como televidente es no poder interpretar la línea editorial. Porque yo siento que si yo pudiera interpretar la línea editorial, yo sería una consumidora inteligente. ¿En qué sentido? En que si no me gusta, voy y consumo en otro lado. Pero no alcanzo a entender las líneas editoriales de los noticieros, Mario. Partimos de la base de que hay líneas editoriales, ¿cierto? Partimos de la base. Por ejemplo, si un noticiero dice, cada vez que se refiere a la FARC, dice los terroristas de la FARC, yo espero que el noticiero me explique por qué está diciendo terroristas de la FARC. Esa es una opción, yo la respeto, me parece que es respetable, pero entiendo que me la tiene que explicar y entiendo que no puede decir un día terrorista y al otro día guerrilleros, que si va a ser la apuesta por terroristas, entonces que se quede con terroristas y si cambia, que me explique por qué cambia. Y ese tipo de variación en el lenguaje para referirse a fenómenos de violencia es una cosa persistente en la televisión colombiana.
sobre todo porque los periodistas compran el lenguaje de las fuentes, utilizan el lenguaje de las fuentes, un lenguaje que está visto desde la perspectiva de los enemigos, y los periodistas no tienen por qué ponerse en esa perspectiva de que determinados combatientes son sus enemigos y utilizar los adjetivos que utilizan las demás fuentes. Hagamos una breve pausa en esta conversación sobre nuestro tema central, porque queremos mostrarle a nuestros televidentes en nuestra sección que va a continuación cómo la imagen representa uno de los mayores ingredientes narrativos. Es nuestra sección oficio y hoy queremos destacar el oficio de maquilladores. Veamos. En la parte de producción de los programas que salen al aire por televisión, siempre encontramos que hay personas encargadas de las luces, las cámaras, el máster, la logística, entre otras labores que son indispensables para que las producciones televisivas salgan de la mejor forma. Sin embargo, hay un oficio que no es tan nombrado como los otros, pero que es de suma importancia para que los presentadores y entrevistados siempre luzcan bien ante el lente de las cámaras. Esta hermosa labor se la atribuimos a las maquilladoras. Es embellecer a la gente, asesorarla, encargarme que salgan bien al aire. Sin lugar a duda, es un trabajo de mucha paciencia, dedicación y sobre todo, buen ojo. Con solo verlo ya sé qué polvo le queda, qué base, digamos si es una mujer, también yo la miro y yo volteo y miro ya, digo, a esta le queda este polvo, le queda esta base, los ojos, digamos en caso de una mujer, los ojos y depende de lo inspirada que esté yo ese día. Es así como nuestras maquilladoras siempre intentarán brindar el mejor servicio en busca de la mejor imagen. Aquí es donde yo me siento satisfecha en mi trabajo. Y nosotros también satisfechos con Esperanza, ¿no? Absolutamente. Con su trabajo. Bien, hablando de televisión, no solo la imagen es violencia, ¿no? Ni es violenta, también el lenguaje verbal, y muchas veces más el lenguaje verbal copiado o pedido de prestado de otros medios. ¿Tú qué piensas de la violencia verbal en televisión? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque eso también queda en los imaginarios de los televidentes, y por eso insistía tanto anteriormente en que si se van a elegir ciertas palabras con cargas simbólicas muy fuertes, hay que hacerlo a conciencia y en lo posible transmitir al televidente por qué. Mire, yo recuerdo la época en que la BBC decidió que se iba a referir a Lira como terrorista. Fue un debate de meses editorialmente. Muchísimos meses. ¿Usted cree que alguien acá tiene un debate sobre, frente a una imagen, frente a una nota, cómo la vamos a plantear, cómo nos vamos a referir? Aquí estamos acostumbrados a que enemigos políticos se tratan de terroristas unos y otros. Y creo que la televisión ha hecho mucho para contribuir a ese ambiente tan polarizado. Y tan sectarizado en el que estamos en el país, donde nos miramos unos a otros como verdaderos enemigos. Si yo fuera editor, por ejemplo, en noticiero de televisión, yo quitaría muchos adjetivos, ¿verdad? Por ejemplo, el adjetivo dramático, ¿verdad? Lo quitaría porque las imágenes... Pero cuando usted estudió, Mario, ¿no le decían que lo primero cuando se sentaba uno a escribir era evitar los adjetivos? Yo no sé de dónde pasamos histórico. Esto fue histórico. Y le quitamos a las imágenes la posibilidad de narrar. Si una situación es dramática por sí misma y no hay necesidad de ponerle tantos adjetivos y tantas palabras, ¿verdad? Y a veces exageramos y redundamos en ese sentido. Bien, en otra de nuestras secciones, que es la sección Cacharros, queremos ilustrar a nuestros televidentes sobre el funcionamiento del generador de caracteres. Veamos.
Cada día que pasa, la televisión busca impactar más, se vuelve más demandante y exigente. Por esto, los canales de televisión luchan para entregar la mejor apariencia posible. Eso se logra por medio de nuestro cacharro de hoy. El generador de caracteres es una herramienta televisiva que permite mostrar texto, dibujos o gráficas sobre una grabación de video. Esto permite apoyar la información con datos adicionales. Se utiliza en casi todos los programas de televisión. Pero ¿cuál es la herramienta principal para que ellos hagan su trabajo? Creo que la tarea más importante es que todo lo que aparezca ahí aparezca bien escrito, bien centrado, que lo que haga es complementar la imagen de video, pero para que también a la vista del televidente pues todo sea perfecto, porque todo es como la suma de muchas cosas. Lo ideal es que posea una interfaz simple, versátil y fácil de usar para que la reproducción de los gráficos sea rápida y no presente problemas. Es la inmediatez, entonces, ¿qué va a hablar el ministro? Uno tiene que estar como muy tranquilo y también la confianza que le dan los otros y también es el día a día que hace que uno, hay días que uno también se equivoca al digitar, la presión del que está atrás diciéndole, ya, escríbelo, ponle. Pero el día a día es el que le ayuda. Le debemos mucho a este cacharro, porque sin este, la televisión que conocemos hoy en día no sería la misma. Aquí en la Defensoría del Televidente del Canal 1 tenemos un espacio entre los muchos dedicado exclusivamente a la opinión de los televidentes. Es la sección La Tribuna, ¿verdad? Y hoy queremos darle paso a un correo que habla precisamente de la inconformidad de los televidentes con la violencia en los medios. Bien, concluyendo, Laura, la violencia es inherente a la vida humana, pero no es inherente a la televisión. No, yo, digamos, terminaría como empecé, lo mínimo posible que se requiera para un efecto artístico en los dramatizados, para un efecto noticioso en el noticiero, o sea, el mínimo necesario para los efectos que se buscan. Pero lo que yo sí creo que debemos hacer los televidentes, nosotros, es mirar los códigos de ética. Los códigos de ética técnicamente deberían estar colgados en las páginas web y yo creo que lo que debemos hacer, y me queda ahora después de este programa la tarea, es de ver si realmente hay un código de ética que los programas y los noticieros están respetando. Que además está solicitado por ley, ¿verdad? Sin caer en ocultamientos, sin tapar la realidad, pero sin caer en sobreexposición. Hay que buscar ese justo medio sobre los mínimos que tú hablas. Y sobre todo para proteger a nuestros menores, Mario. Y evitar que sigamos esta vida cíclica de violencia que parece no tener fin. Laura, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, siempre es un gusto. Bien, muchas gracias, Laura. Seguiremos leyéndote en tus columnas de opinión. Y a todos ustedes, televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados, como hoy, a las 10:30 de la mañana. Y a esa hora es la cita. No se olviden de ver 1 TV, el programa de la Defensoría del Televidente. Prográmense con nosotros y participen en nuestro programa escribiéndonos desde la página web www.canal1.com.co o en el correo defensorteve1@gmail.com, o si lo prefieren directamente en nuestra sede, la Avenida El Dorado 85D55, local 107 en Bogotá. Síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, porque con ustedes todos somos 1 TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Hasta el próximo sábado y feliz fin de semana.